Algo inquietante acaba de suceder en el espacio. Mientras aún intentamos entender el comportamiento de 3i Atlas, un nuevo objeto, C/2025V1, aparece con una llegada programada que despierta más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante una simple coincidencia, o podría tratarse de una minisonda asociada a 3i Atlas? Bienvenido a Espacio Profundo TV. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy podría cambiarlo todo. Hola a todos. Aquí el geofísico Stefan Burns. Noticias de última hora. Se ha encontrado un nuevo objeto errante que se precipita a través de nuestro sistema solar, directamente entre el objeto interestelar 3i Atlas y la Tierra. En el transcurso de una sola semana, dos objetos raros y enigmáticos, 3i Atlas y C/2025V1, se precipitaron hacia el Sol siguiendo trayectorias muy diferentes, cada uno con características que desafían una fácil categorización. Uno es innegablemente interestelar, el otro casi lo es, y ambos llegaron en un momento que parece demasiado preciso como para ignorarlo. La simple coincidencia ha despertado un gran interés científico, no porque la conexión sea obvia, sino porque las probabilidades de que se produzca una coincidencia así son sorprendentemente escasas. Bueno, el 2 de noviembre, Gennady Borisov, un astrónomo aficionado, descubrió un objeto cerca del Sol que en realidad apenas está ligado al Sol, por lo que es casi interestelar. Pero lo más probable es que proceda de las afueras del sistema solar, la nube de Oort. Y eso fue sorprendente porque fue más o menos en esa misma semana cuando otro objeto interestelar pasó cerca del Sol. 3i Atlas. Estamos seguros de que ese es interestelar porque se movía a 60 km por segundo, una velocidad muy alta, 600 veces mayor que la del coche más rápido que tenemos. En la Tierra apareció por primera vez como un objeto débil y en picado a principios de noviembre, moviéndose por una trayectoria tan empinada que corta casi perpendicularmente el plano del sistema solar. Con ambos objetos descendiendo hacia el Sol al mismo tiempo, surgió la pregunta lógica. ¿Podría ser su llegada algo más que una coincidencia? Los cálculos orbitales descartan rotundamente un origen común. Sin embargo, las observaciones del 3i Atlas, su inesperada coherencia estructural, sus potentes chorros y sus desconcertantes características orientadas hacia el Sol han complicado la narrativa. Aunque los dos objetos nunca se cruzaran en el espacio, su aparición simultánea ha obligado a los astrónomos a enfrentarse a un misterio aún más profundo. ¿Por qué llegaron juntos dos de los visitantes más extraños de los últimos tiempos? ¿Y qué es exactamente lo que estamos presenciando mientras evolucionan bajo el intenso escrutinio del Sol? C/2025V1 entró en escena cuando fue descubierto por Gennady Borisov, el astrónomo aficionado que anteriormente identificó 2i Borisov. Su movimiento llamó inmediatamente la atención. Tenía el exceso de velocidad hiperbólica justo para inclinarse hacia afuera de un cometa típico de largo periodo, pero se mantenía lo suficientemente cerca del límite como para que pequeñas perturbaciones o fuerzas no gravitacionales pudieran empujarlo. En cualquier caso, la forma de su órbita, cuando se proyectaba a grandes distancias, sugería un origen en los depósitos más lejanos del sistema solar, en lugar de un viaje entre estrellas. Sin embargo, su pronunciada inclinación, más que un ángulo recto con respecto a la eclíptica, lo situaba en una trayectoria que atravesaba profundamente la geometría habitual del sistema solar. No había ninguna razón natural para que su llegada coincidiera con la del 3i Atlas. Los dos objetos ocupan planos orbitales tan diferentes que forman una especie de cruce cósmico que nunca se interseca y nunca acerca significativamente a los dos cuerpos. Y, sin embargo, allí estaban, casi uno al lado del otro en el sistema interior, separados por el tiempo, con solo unos días de diferencia. Esta coincidencia no pasó desapercibida para los astrónomos, que se ocupan habitualmente de las probabilidades estadísticas. Incluso cuando se comprenden los mecanismos, la simple aparición de dos cuerpos muy inusuales en la misma semana solar obliga a un examen más detallado. Es bastante raro ver un solo objeto viajando por una trayectoria que roza la velocidad interestelar. Ver dos a la vez, uno confirmado como interestelar y el otro disfrazado como casi interestelar, invita a una investigación más profunda. El análisis dinámico es sencillo. Cuando se extrapolan las órbitas de 3i Atlas y C/2025V1 en el tiempo utilizando únicamente las interacciones gravitacionales, nunca se acercan entre sí. Su separación orbital más cercana es de decenas de millones de kilómetros, y su separación física es aún mayor. Nada en su historia gravitacional sugiere un origen compartido o incluso un encuentro pasajero. Incluso si se imagina un progenitor más grande acercándose al sistema solar y rompiéndose, los ángulos hacen que ese escenario sea imposible en condiciones naturales.
Para que un fragmento de escombros llegara a la órbita ahora asignada hace 2025 V1, se habría requerido un impulso dramático y precisamente orientado, algo que la fragmentación natural no puede producir, especialmente a velocidades interestelares. Sin embargo, el momento en que se produjo ha mantenido la atención fija en la pareja. Esa atención se intensificó cuando llegaron nuevas imágenes de 3 y Atlas desde observatorios de todo el mundo, emergiendo de su acercamiento al Sol en pedazos, como innumerables cometas antes que él. El objeto permaneció intacto, un solo cuerpo con un núcleo claramente definido. Pero fue el comportamiento del polvo y el gas que lo rodeaba lo que acaparó la atención. Las imágenes de alta resolución revelaron una impresionante elongación apuntando hacia el Sol, una anticola hacia el Sol, una dirección que rara vez se asocia con el comportamiento típico de los cometas. Algunos cometas exhiben anticolas debido a efectos de perspectiva y a la dinámica de las capas de polvo. Pero la geometría aquí era diferente. La alineación era demasiado directa, la estructura demasiado consistente y el comportamiento general del objeto demasiado inusual como para descartarlo como un simple efecto óptico. Los chorros que salían del núcleo se extendían cientos de miles o millones de kilómetros tanto hacia el Sol como alejándose de él. Estos chorros no eran pequeñas llamaradas o bocanadas intermitentes. Formaban estructuras imponentes visibles incluso a través de telescopios moderados, lo que indicaba una pérdida de masa sustancial. La explicación natural es la sublimación. La luz solar calienta los volátiles de la superficie, que se vaporizan y expulsan polvo. Pero esto tiene un costo energético, y la escala de los chorros observados exige una enorme cantidad de superficie absorbente, mucho mayor que su tamaño medido. Las limitaciones de las imágenes sitúan el núcleo en no más de unos pocos kilómetros de diámetro. Sin embargo, para expulsar los miles de millones de toneladas de material que implican las longitudes de los chorros, la superficie tendría que interceptar muchos órdenes de magnitud más de energía solar de la que un cuerpo de ese tamaño puede absorber de forma realista. La discrepancia no es superficial. Afecta al núcleo del modelo natural. Si los chorros son producidos por la luz solar que evapora el hielo de la superficie, la energía debe provenir del Sol y la superficie debe ser lo suficientemente grande como para absorberla. Si la superficie es demasiado pequeña, la sublimación no puede producirse a la velocidad necesaria. El comportamiento observado de 3 y Atlas requiere o bien un contenido inesperadamente alto de volátiles combinado con propiedades térmicas favorables, o bien un mecanismo alternativo de expulsión. La presencia de un chorro estable y pronunciado hacia el Sol complica el panorama. Una mayor presión de radiación debería alejar el polvo y el gas del Sol. Pero aquí una estructura claramente definida se extiende hacia el Sol, manteniendo la coherencia incluso cuando el objeto se mueve a través de condiciones solares variables. La supervivencia en sí misma es digna de mención. Muchos cometas de largo periodo, especialmente los pequeños, no soportan las aproximaciones cercanas al Sol. Se fragmentan de forma impredecible o se desintegran por completo. 3 y Atlas permanecieron intactos, sin mostrar ninguno de los signos de desintegración caótica que cabría esperar de cuerpos pequeños, volátiles y ricos, calentados a temperaturas extremas. En cambio, produjeron chorros de una escala lo suficientemente grande como para exigir una explicación sin sacrificar su integridad estructural. C2025V1, por su parte, parece mucho más convencional en su comportamiento físico. Aunque su órbita sigue siendo inusual. A medida que se acumulan datos astrométricos adicionales, su trayectoria se vuelve cada vez más coherente con un origen en la nube de Oort. Cuando se proyecta más allá de la región influenciada por las perturbaciones planetarias, la órbita probablemente cae por debajo del umbral hiperbólico. Su ligero exceso parece atribuible a incertidumbres de medición o a fuerzas no gravitacionales típicas de los cometas activos. Pero nada de esto explica la coincidencia de su sincronización. En todo caso, el contraste entre su comportamiento cometario relativamente normal y la dinámica anómala de 3 y Atlas no ha hecho más que aumentar el interés. No se trata de dos objetos extraños que llegan juntos, sino de un viajero casi interestelar que acompaña a otro indudablemente interestelar, uno que actúa con normalidad y otro que desafía las expectativas. Por si esto fuera poco, ha surgido un acontecimiento muy frustrante. Los datos clave capturados por una nave espacial en órbita alrededor de Marte siguen siendo inaccesibles debido a las restricciones procedimentales provocadas por el cierre del gobierno. Estas imágenes, tomadas cuando 3 y Atlas pasó cerca de Marte, representan algunas de las observaciones de mayor resolución disponibles. Con una resolución lo suficientemente fina como para detectar características estructurales y morfológicas en la superficie del objeto o en sus chorros, el conjunto de datos podría aportar claridad a varias cuestiones pendientes.
Sin embargo, los datos siguen bloqueados, inaccesibles para la comunidad científica, incluso cuando los investigadores intentaban urgentemente modelar y rastrear el comportamiento evolutivo del objeto. Este retraso ha impedido ajustar los horarios de los telescopios, perfeccionar las soluciones orbitales y comprobar hipótesis sobre la naturaleza de los chorros. Pocos momentos en la investigación astronómica reciente han presentado una desconexión tan marcada entre los datos disponibles y las necesidades científicas. En este contexto, está cobrando impulso un movimiento más amplio dentro de la astronomía y la investigación aeroespacial, dedicado a estudiar sistemáticamente los fenómenos aéreos y espaciales no identificados utilizando métodos rigurosos basados en instrumentos. Se han instalado nuevos observatorios con cámaras especializadas, sensores infrarrojos y software de aprendizaje automático diseñado para clasificar millones de objetos en movimiento al año. El objetivo no es perseguir anomalías por sí mismas, sino desarrollar un catálogo exhaustivo de todo lo que cruza los cielos de la Tierra o pasa por el sistema solar interior. En este marco, objetos como el 3 y Atlas cobran un valor especial. Su comportamiento pone a prueba los límites de los modelos utilizados para clasificar los fenómenos naturales conocidos. Obligan a los investigadores a enfrentarse a valores atípicos que no encajan perfectamente en los conjuntos de datos de entrenamiento. Este contexto es esencial porque la caracterización de 3 y Atlas como anomalía no se basa únicamente en su origen, sino también en su comportamiento observado. Si los chorros se alimentan de sublimación, entonces el flujo de masa, la absorción de energía y la geometría del chorro deben estar dentro de los parámetros cometarios conocidos. Si superan esos parámetros, deben considerarse explicaciones alternativas. Las próximas observaciones de aproximación cercana serán cruciales. Los telescopios medirán las velocidades de los chorros con una precisión sin precedentes. La sublimación natural está limitada por la velocidad térmica de las moléculas que se desgasifican, normalmente unos pocos cientos de metros por segundo como máximo. Por el contrario, los eyectos tecnológicos pueden producir velocidades varias veces superiores. La diferencia es medible. Una alta velocidad del chorro indicaría un mecanismo mucho más energético que la luz solar que vaporiza el hielo. Sin embargo, incluso si los chorros resultaran ser puramente naturales, el objeto seguiría siendo inusual en otros aspectos. Su supervivencia al perihelio, su característica persistente orientada hacia el Sol y el desajuste entre la escala de los chorros y el balance energético lo marcan colectivamente como un caso atípico dentro de la población conocida de cuerpos activos. Puede representar un ejemplo extremo de un proceso cometario natural aún no conocido en detalle, o puede desafiar los límites de lo que puede abarcar lo natural. Los científicos no están acostumbrados a enfrentarse a este tipo de cuestiones en tiempo real, especialmente con visitantes interestelares. En cuanto a C2025 V1, su papel en esta narrativa en desarrollo puede ser, en última instancia, destacar la extrañeza de los 3 Atlas y. Por el contrario, un objeto normal de la nube de Oort, aunque con una inclinación inusual, que llega en un momento de detención en altura, crea un telón de fondo contra el que destacan las anomalías. Sirve para recordar que no todas las órbitas inusuales implican una naturaleza inusual. Sin embargo, su sincronización es innegablemente curiosa. Incluso si los dos objetos no guardan ninguna relación entre sí, su aparición simultánea probablemente será recordada como un punto de inflexión, un momento en el que múltiples líneas de investigación convergieron a la vez en el sistema solar interior, lo que obligó a los astrónomos a reconstruir y considerar hipótesis sobre la frecuencia, la coincidencia y la distribución de los cuerpos inusuales que entran en nuestro alcance observacional. A medida que el año llega a su fin, crece la expectación en torno a la siguiente fase de observaciones. Free y Atlas pronto se acercará a una distancia que permitirá a los telescopios más grandes del mundo sondear sus chorros con la mayor sensibilidad hasta la fecha. Los espectrógrafos medirán la composición, la interferometría cartografiará las estructuras y la fotometría seguirá los cambios en el brillo y la actividad. Cada dato reducirá el abanico de posibilidades. Si los chorros son lentos y coherentes con la sublimación volátil, el objeto seguirá siendo un miembro peculiar pero natural de la población interestelar. Si los chorros superan las velocidades de sublimación conocidas o muestran un control direccional incompatible con los procesos naturales, surgirá un misterio mucho más profundo. Independientemente del resultado, la pregunta de si 3 y Atlas y C2025 V1 están conectados ya ha cumplido su propósito. Ha agudizado la atención, acelerado los esfuerzos de modelización y dirigido una red global de observadores hacia dos visitantes cuya presencia exige una explicación.